Hola, buenas noches. Mi tema de exposición es la historia del Código Civil y el Código Napoleónico y cómo estas están conformadas y cómo fueron creadas. Tenemos entonces que el Código Civil es la creación o la unión de todo derecho privado, aquella ley escrita que debe prevalecer y permanecer sobre la jurisprudencia y las costumbres. Tenemos que en nuestro país hay dos divisiones en la historia del derecho civil en Colombia y pues obviamente del código. Tenemos que la primera va desde el descubrimiento de América hasta el Código Civil de 1863 de Andrés Bello y la segunda desde 1873 hasta la historia actual. Anterior al Código Civil en Colombia se rigió por distintas leyes. La primera, la ley la legislación de Indias, el derecho español y la legislación nacional posteriormente en 1825 y 1873. Entonces, ¿qué es la legislación de Indias? La legislación de Indias fue la necesidad de instaurar un derecho diferente al dictado por el español para regir en las nuevas colonias españolas, puesto que aquí las diferencias socioeconómicas, culturales de los indígenas eran bastante diferentes a las que tenían los españoles allá en Europa. Se comenzó gracias a las críticas sobre el trato que se le daba a los indígenas, a los que eran tratados como esclavos y recibían un trato denigrante, principalmente por Francisco de Vitoria. Él hizo una crítica a cómo las leyes el derecho español era aplicado a los indígenas, por lo tanto se fue creando una comisión de unas leyes que rigieran específicamente para ellos. Entonces tenemos que a partir de 1680 se recogieron en la recopilación de las leyes de los reinos de Indias todo un tratado de cómo estos debían ser tratados y cuáles eran las leyes bajo las cuales iban a ser gobernados. Está rigió aproximadamente hasta 1810 y está dividida en 9 libros que datan así. El primer libro acerca de los asuntos religiosos y todo lo que tenía que ver respecto a la religión católica y a las que tenían ellos acá. El segundo acerca de la estructura del gobierno, las funciones y competencias en las nuevas colonias españolas. El tercer libro acerca de los deberes, sus competencias y atribuciones de los funcionarios, virreyes, gobernadores y militares que estuvieran en la región. El cuarto libro acerca del descubrimiento y conquista territorial, cómo se dividía el territorio y todo lo que fuera conquistado a partir de allí, incluyendo el reparto de las tierras. El quinto libro acerca de los aspectos del derecho público, la jurisprudencia y cómo deberían tratarlos este asunto de leyes los alcaldes y corregidores de cada región. El sexto libro acerca de la situación de los indígenas, su condición social y los tributos que estos tenían que hacer hacia la corona española. El séptimo libro acerca de las acciones policiales y de la moralidad pública, cómo debían ser tratados cualquier insulto, cualquier problemática que se diera entre los indígenas y los españoles. El octavo libro acerca de la organización de renta financiera, tanto fuera de aquellos descendientes españoles que vivían acá como de la población indígena. Y el noveno libro acerca de la organización comercial y de cómo esta iba a ser regido por la corona española. Aparte de la legislación de Indias tenemos el derecho español, el cual en el artículo primero de la ley del 13 de mayo de 1825 nos da un orden de cómo esta debe ser jerarquizada. Entonces tenemos en primer lugar, los decretos dados por el Poder Legislativo Español. En segundo, todo decreto, ordenanza u orden del gobierno español a partir del 18 de mayo de 1808. Las leyes de recopilación de Indias, como ya mencionamos, las nuevas recopilaciones de Castilla y las 7 partidas. Entonces tenemos que es la nueva recopilación. La nueva recopilación es un orden dado por Felipe II de España en donde se crea una recopilación de leyes dictadas, de todas las leyes dictadas por la corona, que fuera vigente hasta la Gran Colombia de 1825. Posteriormente, las 7 partidas es dada por una orden de Alfonso X el Sabio, inspirada en el derecho romano justiniano, y es una recopilación inclinada hacia el derecho civil que se tenía hasta la época. Y por otra parte, la legislación nacional fue toda aquella ley expedida por el Congreso Nacional de Colombia y tenía primacía sobre las demás a partir de que ésta empezó a regir y de que fue creada. Posteriormente al derecho español que tuvimos en las nuevas colonias, tenemos el Código Civil de Bello. El humanista Andrés Bello creó para Chile en 1840 una comisión para crear todo un proyecto de legislación en el Congreso Nacional para dar paso a un proyecto de Código Civil. En 1852, lastimosamente, esta comisión se diluyó y el humanista tuvo que terminarlo por sí solo.
El 26 de mayo de 1873, por iniciativa del presidente Murillo Toro, se expide que el Código Civil de Bello debe regir en todos los estados colombianos. Dada la Constitución del 86 y hasta 1873, se expide que el Código de Andrés Bello va a empezar a regir para toda Colombia y está en Colombia por la Ley 57 en su artículo primero de 1887. Entonces tenemos que este código fue influenciado por distintas corrientes del derecho. Principalmente están las corrientes romanísticas, las cuales fueron tres principales: el antiguo derecho constitucionario francés, el derecho germano, principalmente el de los pandectistas, y la legislación española. El derecho constitucionario francés viene del derecho escrito, principalmente la ley escrita, del derecho romano puro y de distintas costumbres francesas y germanas que estaban distribuidas en todo el territorio francés. La escuela pandectista del derecho romano fue la que más influyó en la creación del Código Civil de Andrés Bello, y el Código Napoleónico francés de 1804, el cual influye como la consagración de toda la tendencia romanística que se veía en Francia para la época. El Código Civil de Bello se ocupó principalmente por entrar en materia en distintos aspectos del derecho, principalmente el derecho romano puro con el Corpus Juris Civil, el derecho germano con el Código de Austria y Prusia, el viejo derecho español incluyendo las 7 partidas y la novísima recopilación, y parte del derecho francés de la época. Aparte de esto, el Código Civil de Bello tenía una inclinación hacia unas estructuras específicas y unos principios específicos. En su estructura general tenemos que del artículo 1 al 73 va toda una manera de interpretación del código, de la aplicación de la ley y de cómo deben entenderse estas. A partir del 73 hasta el 2545 se divide en 4 libros principales. El primero acerca de las personas y de su personalidad, el segundo acerca de las cosas, los bienes y su dominio, el poseer, el tercero acerca de la sucesión por causa de muerte, y el cuarto libro acerca de todo tipo de obligaciones y los contratos que se podían dar. Respecto a cómo se interpretaban las leyes o a qué tipo estaban especificadas, el sistema de Andrés Bello se consagró por ser específico en casos singulares y concretos, teniendo en cuenta unos principios básicos para dar claridad al código. Sus soluciones eran claras y específicas a cada caso en particular. Los principios esenciales del Código Andrés Bello se basaban en la igualdad de las personas, la monogamia y la libertad nupcial, la propiedad privada individual, donde cada persona podía ser parte o hacerse acreedora de cualquier cosa que quisiera poseer por sí sola, la libertad contractual, donde toda persona tiene el derecho a celebrar un contrato o cualquier tipo de bien jurídico por sí misma, la libertad testamentaria de disponer libremente de sus bienes o la disposición de estos después de su muerte, y la obligación de la reparación de los daños, en donde nos dice que la agresión a la personalidad, a la propiedad privada, al matrimonio, a testamentos, cualquier otro tipo de libertad debe estar garantizada por repararse. La legislación y jurisprudencia del Código. Resulta que el Código Civil tuvo 5 fases de vigencia en nuestro país. El primero fue la fase de dar conocimiento total sobre este, que fue dada en 1858. El segundo, acerca de corregir y complementar cualquier tipo de incongruencia o vacío que este tuviera, dada en 1886. El tercero, acerca de conservar y orientar el sentido específico de esta ley basándose en los principios ya mencionados, y fue de 1932. El cuarto, acerca de suprimir cualquier tipo de desigualdad jurídica que hubieran entre los géneros o entre las personas, y de modernizar el ordenamiento hacia la actualidad de la época, dado en 1940. Y el quinto, acerca de la Constitución Política del 91 y el desarrollo legal que tiene el Código Civil sobre esta nueva Constitución. De la jurisprudencia nacional nos dice que, aparte del Código Civil, los jueces tienen la libertad de hacer una interpretación de este y asimismo su aplicación. Dado por el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, se refiere exclusivamente a que la Corte Suprema de Justicia es el único mecanismo capaz de dar jurisprudencia acerca del Código Civil Nacional. Sin embargo, dada la reforma de la Constitución del 91, nos dice que la rama judicial, dada como la Corte Constitucional, creada en ese año, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia, también hacen acreedores de crear jurisprudencia para el Código Civil. A partir de la sentencia 083 del 1 de marzo de 1995 de la Corte Constitucional. Resulta que el Código tuvo distintas reformas hasta llegar a hoy. La primera reforma se dio con la Comisión de Reforma del Código en 1939,
dado por orden de Carlos Lozano y Lozano en 1938, pues propone una reforma para el código especialmente dirigida a las instituciones jurídicas del país. Posteriormente se reconoce esta necesidad de actualizar y modernizar el código, por lo tanto se propone un proyecto de ley donde se especifican 3 proyectos principales. El primero, la formación y promulgación, interpretación y derogación de la ley que no deba ser aplicada del código, sobre el matrimonio y otros tipos de contratos para ser especificados y o cambiados dentro del código que ya estaba, y el tercero sobre el registro compuesto por 42 artículos para reemplazar que ya no eran acordes con las situaciones de la época. Posteriormente, la Comisión de Reforma del Código Civil de 1953 es una segunda comisión de revisión, la cual concluye que es mejor crear todo un nuevo proyecto antes de estar haciendo reformas parciales a cualquier tipo de artículo que no se encuentre de acuerdo. Por lo tanto, se crea un nuevo proyecto de Código Civil a partir de 1960 hasta 1962, se desintegra la comisión anterior y se crea entonces por el maestro Valencia Sea un nuevo proyecto de creación del Código Civil con el fin de actualizar de manera sistemática todo el código y no parcialmente. Todas las normas se van a dividir o constar de 6 libros específicos por orden del maestro. El primero acerca de la parte general de la interpretación de este, el segundo a partir de los derechos generales o reales, el tercero de las obligaciones y los contratos de las personas y las libertades contractuales, el cuarto acerca del derecho de familia, quinto sucesiones de muerte y posteriormente las libertades de sucesión. Proyecto del derecho privado de 1980 fue también por orden del maestro Valencia Sea un amplio alcance del proyecto anterior, dando lugar a la especificación de la creación de este. Por lo tanto, se publica posteriormente por la Superintendencia de Notariado y Registro, dando lugar a toda una reforma específica y no parcial del código. La Comisión Revisora del 2001 fue creada por una Cámara de Representantes formada por abogados, magistrados, jueces y profesores que dan una final revisión hacia el código desacorde a las realidades sociales y obviamente a la nueva Constitución del 91, de su jurisprudencia, de su aplicabilidad de la ley y de cómo debe interpretarse. ¿Cuáles fueron las ideas esenciales para el proyecto que propuso el maestro Valencia Sea? El nuevo proyecto representaba una síntesis completa de todo el derecho civil vigente en el país. Entonces, la unificación de los contratos civiles y mercantiles en uno solo, la supresión de las normas que fueran innecesarias o no vigentes para la época, el mejoramiento sensible de las instituciones civiles, el dinamismo y la actualidad. Las mejoras consistieron en una división de 3 grupos principales. El primer grupo habla de los derechos generales que son de ineludible aplicación. El segundo libro habla de los derechos acerca de las cosas o posesiones o del goce de estas. Y el tercer libro habla de las obligaciones, de las libertades contractuales y extracontractuales y obviamente de los contratos que se pueden celebrar. Este nuevo código también maneja unos principios diferentes a los anteriores. El principal: propiedad privada, la familia, la libertad contractual, las libertades de testamento y la obligación de la reparación de todos los daños causados a las libertades individuales. El aspecto social o individual que tiene cada derecho, el principio de la buena fe, la noción de las buenas costumbres del país, los contratos fundamentales y los simulados y la responsabilidad extracontractual de cada persona. Por otra parte, tenemos los códigos civiles del siglo XX. Empezamos con el Código de Derecho General de 1794 en Prusia, influenciado por todo el naturalismo de la época. Luego, en 1811, tenemos el Código Civil creado en Austria, influenciado por los derechos del Código Romano y otras ideas kantianas. Y el más importante, el Código Civil francés de 1804, creado por una comisión inspirada por Napoleón Bonaparte, con la idea de unificar todo un derecho civil que rigiera sobre todo el territorio francés, que estaba dividido por distintos tipos de costumbres, algunas germanas, otras francesas y también influencias del antiguo derecho romano. Por lo tanto, él creó una comisión con el fin de hacer un estudio a todo el derecho civil de la época y así unificarlo en uno solo. Se da entonces un libro de 2.281 artículos condensados en distintas ordenanzas reales, el derecho romano, el Corpus Juris Civil y las leyes que fueron creadas tras la Revolución Francesa o las leyes de la Revolución.
Resulta que el Código Napoleónico también tuvo otras reformas para llegar a ser el que es. Mediante un decreto de gobierno de 1945 se crea una comisión encargada de dar reforma y cambio al código anterior de 1804.